Mis hermanos y amigos, ¿de qué les sirve que Dios les ame? ¿De qué les sirve ser hijo de Dios? Dicen, todos somos hijos de Dios. ¿De qué les sirve? Si ustedes no buscan a Dios, ¿de qué les sirve? Viven en el pecado. Cuando deben buscar a Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios se encuentra en 1 de Juan 3:8. Recuerden, 1 de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Queridos hermanos y amigos, si ustedes no se aparten del pecado, es propiedad del diablo. Porque dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mis hermanos, el diablo peca desde el principio. Muchos dicen, ustedes piensan que solo son hijos de Dios, que a nosotros también Dios nos ama. Exacto, correcto, pero no buscan a Dios. No se arrepienten, no cambian del estilo de vida y por tanto son propiedad del diablo, del demonio. Me incluyo también si yo empiezo a pecar algún día, porque estamos en el mundo todavía. Mis hermanos y amigos, para deshacer, mis hermanos, esta propiedad que somos del diablo cuando cometemos pecado, cuando no buscamos a Dios, cuando no nos arrepentimos, entonces somos propiedad del diablo. Y como somos propiedad del diablo, por derecho nos va a reclamar, por derecho. Iremos a pasar una eternidad al lago de fuego y azufre, donde Él va a ir a parar. Mis hermanos, tenemos que hoy salir de la oscuridad a la luz, que es Cristo. Salir de la muerte, que es Satanás, a la vida en Cristo Jesús. Este día tienen que decir, yo quiero ser de Cristo. Yo quiero ir a la vida eterna. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar de actitud. Porque ¿de qué le sirve decir yo soy hijo de Dios? Dios me ama. ¿De qué le sirve? Si aquí Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mis hermanos, en 5:19, mis hermanos, tenemos otro mensaje. Mis hermanos, ¿de qué nos sirve decir que Dios nos ama? ¿De qué nos sirve decir que soy hijo de Dios cuando no abandonamos el pecado? Cuando el pecado mora en nosotros. Mis hermanos, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mis hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Porque muchos dicen creer en Dios. Muchos dicen soy hijo de Dios. Pero viven en el pecado. Nos abandonan el pecado. Mis hermanos, hay otro texto que tenemos en Juan. Quiero darle lectura. Juan 8:44. Que afirma lo que aquí Juan está afirmando. 8:44, mis hermanos, tenemos que pensar, es duro decir estas palabras, para mí mismo, es duro, feo, mis hermanos, pero ¿de qué nos sirve decir que creemos en Dios? ¿De qué nos sirve decir que somos hijos de Dios cuando vivimos en pecado?
Si vivimos en pecado, somos propiedad del diablo por derecho. Nos va a reclamar. Nos va a reclamar. Ejemplo, aquí dicen, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De qué nos sirve decir que soy hijo de Dios, que Dios nos ama, cuando vivimos en pecado, cuando no abandonamos el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, etcétera, etcétera? ¿De qué nos sirve? Mis hermanos, tenemos que abandonar el pecado, buscar a Dios como hijos de Dios, vivir en santidad como hijos de Dios, porque Dios es santo. Pues mis hermanos y amigos, reflexionemos en este punto. Si nosotros queremos pasar una eternidad, mis hermanos, hoy abandonemos a Satanás y al diablo. Si no, aceptemos a Cristo, y Cristo como propiedad de Él nos reclamará en aquel día. En Cristo seremos, mis hermanos, con esperanza para la vida eterna. Hay que abandonar el pecado, porque si no abandonamos el pecado, hermanos y amigos, somos por derecho propiedad del diablo. Así que digan hoy, abandono el pecado. Fuera, Satanás, aléjate de mí. Y tendrás vida eterna. Esa es la promesa de Jesús. Jesucristo es vida. Satanás es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Mis hermanos y amigos, huyamos del pecado, huyamos de Satanás, para que Cristo sea nuestro Dios. Seamos su propiedad de Cristo, hermanos. Termino con este llamado que se encuentra pues en segunda de Pedro 5:5. Vamos a buscar, hermanos, segunda de Pedro. Mis hermanos, lo que nosotros tenemos que buscar a Dios, arrepentirnos, mis hermanos y amigos, porque de lo contrario, de boca no sirve para nada, hermanos, no sirve para nada. Vamos a buscar el texto indicado, mis hermanos, que aquí, Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, pues no lo encuentro, pero vamos a tratar de encontrar, mis queridos hermanos, para completar. Bueno, mis hermanos, nosotros tenemos que ser propiedad de Cristo Jesús, abandonando el pecado como hijos de Dios. Mis hermanos, como hijos de Dios. De lo contrario, no podremos alcanzar la eternidad y la nueva Jerusalén, la santa ciudad, promesa de Cristo, si vivimos en pecado, si no abandonamos el pecado. Mis hermanos,
El texto que hoy vamos a terminar es donde la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron ya y todas son hechas nuevas. Mis hermanos, cuando huimos de Satanás, cuando huimos del pecado, venimos a ser propiedad de Cristo Jesús, a la luz, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Pero en Cristo Jesús, solo en Él se encuentra la vida eterna. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y pronto busquen a Dios. No digan que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, mientras ustedes no buscan a Dios, no hacen su voluntad, sino siguen en el pecado. Cuando nos dejan el pecado, somos propiedad de diablo. Pues hoy decídete ser propiedad de Cristo. Cristo te reclama, Cristo dio su vida, Cristo con su sangre te compró. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Venimos a ser nuevos, después de haber estado en el pecado, en la maldad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que el Señor los bendiga, pues pronto, que no sea muy tarde, porque luego lamentaremos, Satanás nos va a pedir como propiedad y pasaremos una eternidad en el lago de fuego y azufre, cuando podemos, aceptando a Cristo Jesús, el autor de la vida, tener una eternidad por siempre en la gloria, en la nueva Jerusalén, junto con nuestros primeros padres, Adán y Eva, Abraham, Jacob, Isaac, y los ángeles. Qué lindo, mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos.